Bueno, ya dando esa información, podemos entrar en lo que es el estudio de hoy. Estamos en el libro de los Colosenses, la carta de los Colosenses. Estamos en la serie Vista Panorámica. Es que lo quiero decir con R en vez de N, quiero decir paronámica, pero es panorámica. Am, y estamos viendo epístolas de una vista desde arriba, no entrando en los detalles, sino viendo cuál es el punto central, la enseñanza central, por qué se escribió, quién escribió, y cómo podemos nosotros seguir aprendiendo por medio de estas epístolas. Hoy vamos a estar estudiando el libro de Colosenses. Colosenses está en el Nuevo Testamento y viene después de Filipenses y antes de Primera de Tesalonicenses. Es casi a la mitad del Nuevo Testamento o la última tercia del Nuevo Testamento o tercera parte del Nuevo Testamento. Como hemos dicho en esta serie, estamos practicando como iglesia utilizar nuestras Biblias. Ojalá que han tenido tiempo todos para ir y comprar unas Biblias en Bridge Ministry. Si no tienen Biblias hoy, también pueden utilizar su teléfono. Hay un app que se puede utilizar para poder tener la Biblia descargada ¿se dice descargada? En nuestros teléfonos y poder seguir, pero nuestra esperanza es que todos tengamos una Biblia físicamente, una Biblia física que puedan utilizar también para estudio en casa. Los versículos, el versículo, la cita estará en la pantalla, pero no va a estar el versículo que estamos leyendo. Entonces, si no tienen Biblia, arrímense con alguien. Si no lo tienen el teléfono, arrímense con alguien para poder leerlo juntos. No sé si alguna vez han notado ustedes que las cosas fuertes, siempre tiene algo más profundo que lo fortalece. Es como un árbol. Aquí afuera tenemos hermosos encinos por este lado de la iglesia y por este lado también. Y estos árboles están enormes, están grandes, ya llevan muchos años aquí. Y estos árboles, si uno lo ve desde abajo, van a poder ver el sistema de raíces que tiene. Las raíces de estos árboles crecen hacia afuera y crecen más profundo. Y esto es lo que le da la fuerza, la estabilidad que requiere el árbol cuando vienen las tormentas, cuando viene el viento, para no caerse. Se va a pandear, pero no se va a caer cuando es un árbol que todavía está vivo. Pero lo importante es saber que de abajo de la tierra existe un sistema de raíces, que eso es lo que le da la comida, el nutriente, las cosas de nutrientes que necesita el árbol para crecer y vivir, pero también le da la estabilidad para no caerse. También cuando se construye un edificio tiene que ser construido, edificado sobre una buena un buen fundamento. Cuando estuvieron construyendo el edificio de Grace Bible Church en San Isidro, yo llegaba cada día para ver cómo iba el trabajo y al ver durante el tiempo del fundamento, pude ver qué tan profundo, qué tan amplio, qué tan grande estaban el fundamento que estaban escarbando y iban a tirar para poder sostener el edificio, porque nosotros sabemos que si nosotros construimos sobre un fundamento que no está fuerte, ¿qué pasa? La casa se va a caer. Todos nos damos cuenta y todos tenemos casas y sabemos cuando el fundamento se mueve porque se enseñan las paredes donde llegan los cracks, ¿cómo? Eso. um, y uno lo puede ver y decir, aunque ya se está moviendo un poco el fundamento y no necesariamente siempre es malo, pero también se puede notar cuando hay algo malo en el fundamento que ya no está sosteniendo el peso de la casa o del edificio. Y de la misma manera, Pablo le está escribiendo y le va a escribir a la iglesia en Colosenses, en Colosas, de la necesidad de aferrarse a la persona de Jesucristo y lo
que ellos han aprendido en Él o de parte del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los beneficios que vienen con ser parte de Él por medio de la fe. Y Él les va a decir en el versículo 6 y 7 que es importante ser arraigados, de ser edificados para permanecer firmes en lo que se nos instruyó. Y eso es, vamos a decir, la idea central del libro de Colosenses, es que es necesario que la iglesia cristiana, no solo la iglesia de Colosas hace 2000 años, sino nosotros también, que podamos seguir firmes, que podamos seguir arraigados, que podamos seguir seguros en las verdades que se nos ha instruido de parte de la Biblia y el Evangelio sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, nuestra salvación y los beneficios de esta salvación que hemos recibido. Y eso también es importante para nosotros, porque hoy en día también existen multitudes de religiones, multitudes de filosofías, multitudes de maneras de pensar y enseñanzas que nos quieren llevar por otro rumbo que no es Cristo Jesús. Pero hoy les quiero proponer, tanto como Pablo le está enseñando a la iglesia en Colosas, que es necesario que nosotros nos aferremos, nos podemos aferrar a ser arraigados, edificados sobre el fundamento de Jesucristo que hemos recibido de parte del Evangelio. Porque, iglesia, los días vienen en cada uno de nuestras vidas donde puede llegar la tormenta. ¿Y qué va a suceder? ¿Te caes o sigues? Te caes o sigues. Y para poder seguir permanente, firme en Dios, tenemos que seguir en la enseñanza de lo que es las verdades del Evangelio que vienen de parte de la palabra de Dios. Ahora les quiero presentar un pequeño bosquejo del libro de Colosenses, y aquí les va. Es pequeño bosquejo. Este es un bosquejo de la carta, es un bosquejo de la epístola, y cuando uno lo ve en Biblias de estudio así lo van a ver, y esto es lo que les quiero presentar. El bosquejo número 1, saludo inicial. Viene el versículo 1 al 2, capítulo 1, nos llega el nombre del autor, a quien le está escribiendo, y luego le da una bendición de gracia y paz. Número 2 es acción de gracia y oración, y uno puede ver cómo Pablo habla de las oraciones que ellos hacen por los creyentes y la iglesia en Colosas. La razón por lo cual es que Pablo ha escuchado del amor que ellos, bueno, de la fe que tienen en Cristo Jesús y el amor que tienen uno para el otro, y eso lo recibieron mediante el evangelio de la esperanza. Y quiero que mantengan eso en su pensar. ¿Por qué? Porque aquí ya Pablo está empezando a desarrollar su argumento de la importancia de la palabra de Dios y el evangelio que se les enseñó a ellos, por medio de cual ellos recibieron a Cristo Jesús nuestro Salvador y todos los beneficios que viene con eso. Por eso entonces ora por una oración a la madurez espiritual. Si alguien pregunta, pastor, ¿cómo deberíamos orar? Todos los días deberíamos estar orando que Dios nos ayude como iglesia y como personas para madurar en nuestra vida espiritual en Cristo Jesús. Y eso viene por medio de la enseñanza de la palabra de Dios, no por otro lado. Número 3, ahora viene el cuerpo de la carta. El cuerpo está dividido en A y B. El A es el Evangelio de Cristo, que viene del versículo 13, el primer capítulo, hasta el versículo 5 del segundo capítulo. Dentro de esta parte de la carta aprendemos el Evangelio de la redención, aprendemos el Evangelio revela a Cristo preeminente, aprendemos que el Evangelio es el Evangelio de la reconciliación. Y luego Pablo dice, por causa de esto, porque este evangelio nos revela cómo somos redimidos, que Cristo Jesús es preeminente sobre todo, y el evangelio de la reconciliación, yo, Pablo, estoy dispuesto a sufrir por este evangelio. Eso es lo que está diciendo. Yo estoy dispuesto a sufrir, a estar encarcelado por causa de ustedes y todas las iglesias, por el evangelio que van a recibir.
5, que es un evangelio que une a la iglesia. Y esto es muy importante, iglesia. Esto significa que Pablo le está diciendo a la iglesia en Colosas que ustedes deberían estar unidos sobre la verdad del evangelio, la palabra de Dios. La parte B ahora es cómo caminamos ahora en Cristo Jesús. Dice el mandato, caminen en él, está en el versículo 6 al 7. La advertencia viene: no sean llevados cautivos por nada que esté vacío de Cristo. Y esto es donde Pablo les está a ellos proponiendo cuál es la enseñanza central y cómo deberían vivir. Primero, no se dejen llevar por otras cosas que no enseñan a Cristo Jesús, el Dios mismo eterno, Hijo de Dios, que vino, fue crucificado, murió y resucitó entre los muertos, y ahora está sentado a la diestra del Padre, reinando junto a él. Entonces, si no enseña a Cristo Jesús de esta manera, no la sigan, porque es falso. La razón es porque hemos sido vivificados en Él. Nosotros hemos recibido la bendición de esta salvación, de este Cristo Jesús que nos ha salvado y ahora es nuestro Señor, es nuestro Dios. Y el resultado de ser vivificados ahora es que deberíamos ser libres en Cristo Jesús y no dejar que otros nos juzguen porque no seguimos lo legalismo de religiones, o que nos descalifiquen porque no somos los suficientes espirituales para ellos. 5 dice: pongan la mira en Cristo Jesús. 6, hagan morir lo terrenal, revístanse. El 7, de lo que es Cristo. 8, que la palabra de Cristo habite en ustedes en abundancia. Y 9, hagan todo en el nombre del Señor Jesús. En las relaciones terrenales habla a esposo y esposa, familias, trabajadores, empleados. Preserven en la oración, no dejen de orar, sigan orando y caminen con sabiduría para con los de afuera. Y luego cierra el 4 con saludos finales y bendición. Ya hemos llegado al final de nuestro sermón. Vamos a orar. No, no es cierto. Ese es todo el libro en un bosquejo. ¿Okay? Y la razón por lo cual es importante verlo en forma de bosquejo es porque uno puede ahora seguir el argumento del autor. Si se dan cuenta y si leyeron el libro de Colosenses con nosotros, al ver el bosquejo, quizás trajo unas cosas a mente y dices: ah, sí, leí eso, ahora entiendo por qué dijo eso. Y el argumento de Pablo es uno que sigue, no es uno donde él está introduciendo cosas abstractos. ¿Se dice abstracto? Abstract, ¿sí? Sino que es algo que correlaciona el uno con el otro. ¿Okay? Es un argumento en total, es una conversación que él inició por la salvación de ellos por medio del evangelio, de la necesidad de guardar estas verdades y permanecer en esta verdad y no seguir mentiras que no presentan al Cristo que hemos recibido, que es preeminente en todo. Literalmente eso es lo que quiere decir Pablo en Colosenses. Ahora él lo escribe de una manera muy elocuente y nos da a conocer no solo la información y la importancia de la información, pero iglesia, una de las cosas que les quiero seguir comentando cada semana en esta serie es que nosotros, al recibir el evangelio y llegar a la fe en Cristo Jesús y tener una relación con Dios, eso ahora implica algo para nosotros. Hay implicaciones para nuestro vivir. ¿Y qué les quiero decir con eso? Es que en el capítulo 3 Pablo empieza a decirnos que ahora que tú existes dentro de este evangelio, hay ciertas cosas que ya no deberías hacer, porque eso no representa al Cristo que te salvó mediante la presentación del evangelio que has recibido. Tu vida es transformada. La implicación para nosotros es que ahora que estamos en una relación con Dios, nosotros tenemos una responsabilidad de ahora vivir estas verdades en nuestras vidas.
No podemos seguir como muchos lo hacen en la cultura cristiana en los Estados Unidos o en otros países, donde yo quiero los beneficios que vienen con Cristo, solo no quiero vivir las implicaciones que me da. Porque eso no es transformación, eso no es el Evangelio, eso es algo completamente diferente y opuesto. Entonces, el libro y la carta de Colosenses, Pablo nos da todo el argumento por la necesidad de guardar nuestras vidas en las verdades del Evangelio que nos revelaron este hermoso, poderoso, todo preeminente Cristo Jesús, quien es nuestro Señor, porque por medio de este Evangelio Él fue revelado. Por eso es que lo tenemos que guardar. No lo vamos a encontrar de ninguna otra forma. ¿Quién es el autor? Vamos a Colosenses 1, 1 al 3. Colosenses 1, 1 al 3. Dice este versículo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Entonces, nosotros viendo estos versículos 1 al 3, podemos deducir y podemos ver que el autor es ¿quién? Pablo. Entonces, el autor es Pablo. ¿Y dónde se encontraba Pablo? En este momento, en estos días, Pablo se encontraba en la cárcel en Roma. Y Colosenses, la carta de Colosenses fue escrita a la misma vez quizás que Pablo también le estaba escribiendo a Gálatas y a otras iglesias en el área. Y esto fue durante los años 60-61 del año de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién eran esta ciudad, los Colosas? Colosas era una ciudad en la región de Asia Menor. Una ciudad que antes que antes de el tiempo del apóstol Pablo era una ciudad súper reconocida. Tenía tanto como Laredo un camino que corría por medio de la ciudad, y este camino se utilizaba para negocios en el norte o el sur o el este o el oeste. Era muy importante para llevar comercio a diferentes lugares. De hecho, Colosas fue conocido por diferentes ¿cómo se puede decir? La fábrica o telas que ellos hacían, que solo se encontraban en Colosas, y se llevaron a conocer por parte de ese camino de negocio y las telas que ellos hacían. Pero durante o cuando ya llegó la carta y la iglesia a Colosas, esta ciudad ya iba como que hacia abajo, porque el camino ahora un camino se construyó fuera de la ciudad, que ya no corría por medio de la ciudad, y ya la importancia de la ciudad ya no existía. Pero aún así, durante el tiempo de el viaje misionero del apóstol Pablo hacia Éfeso, cuando él llega a Éfeso y él empieza a predicar el evangelio, un joven llamado Epafras, él llega a conocer a Cristo Jesús mediante el evangelio que enseñaba y predicaba el apóstol Pablo. Él llegó a ser un discípulo del apóstol Pablo, y luego él llevó lo que es el evangelio hacia Colosas, y por medio de la obra y por medio del testimonio de Epafras fue cuando y cómo Dios plantó la iglesia en esta ciudad. Vamos a Colosenses 1, 3 al 8. Ya están ahí en ese capítulo, pero es 1, 3 al 8. Y dice esto, dice el apóstol Pablo: damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. A causa de la esperanza reservada por ustedes en los cielos, de esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio,
que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo, hasta dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel siervo de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Ahora, una cosa que uno puede deducir también de estos versículos, desde la introducción, el saludo hasta donde leímos nosotros, es que el apóstol Pablo está estableciendo una estructura de autoridad. Autoridad. Él dice, yo soy apóstol de parte de quién, por quién, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo está, él está correlacionando su autoridad y su lugar como apóstol, no a un llamado de parte de Pedro o de Juan o de Santiago o de los otros apóstoles, no. Él dice, mi llamado viene directamente de Jesucristo. Él es la autoridad suprema. ¿Okay? Luego él dice, yo soy apóstol, y luego en el versículo 7 dice, Epafras es un consiervo nuestro. En otras palabras, lo que yo enseñé fue lo que yo recibí de Cristo Jesús. Y si yo enseñé lo que recibí de Cristo Jesús y eso ustedes han recibido de Epafras, sepan que es verdad, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso ahora le está dando más peso, le está dando más valor a las palabras de Epafras a ellos. Ahora que Pablo está diciendo, él es mi discípulo, consiervo, y él está enseñando a ustedes lo mismo que yo le enseñé a él. Y Pablo nos dice en otra carta que él recibió estos misterios directamente, no de un hombre, sino de Cristo Jesús mismo. Entonces, no hay necesidad de buscar algo diferente. Pero lo interesante es que Pablo ni había llegado a conocer esta iglesia. En muchas de las áreas, las iglesias que habían sido fundadas de parte de Pablo, ellos lo conocían, pero Colosas no lo conocían. Fíjense en Colosenses 2:1, dice en el capítulo 2, versículo 1. Perdón, se me olvida que no tenemos los versículos aquí atrás. Capítulo 2, versículo 1. Y dice, porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en Laodicea, perdón, y por todos los que no me han visto en persona. El apóstol Pablo está diciendo, yo tengo una carga por ustedes, yo oro por ustedes, yo lucho por ustedes, yo estoy en la cárcel por causa de todo lo que Dios está haciendo aún en ustedes, yo sufro por todo esto. Pero él dice, yo ni los he visto cara a cara. Entonces, ¿es posible que Dios establezca otras iglesias que no fueron establecidas de parte del apóstol Pablo, Pedro, Juan, Santiago y los otros apóstoles? Claro. Y eso es lo que sucedió en Colosas. Fue que Epafras fue el que llevó la verdad. Ahora, la pregunta que uno se puede hacer es entonces, ¿por qué está escribiendo el apóstol Pablo a esta iglesia? Y el problema que había resultado en la iglesia en Colosas es esta, que en cuanto se plantó la iglesia, ahora empezó a llegar otras enseñanzas falsas hacia la iglesia. Otras enseñanzas que los querían desviar de la verdad del evangelio. Quizás por eso Pablo quiso establecer la orden de autoridad. Cristo Jesús me puso como apóstol. Yo recibí el evangelio de parte de él y yo he dado este evangelio a Epafras y ese es el evangelio que ustedes han recibido. ¿Sí ven? Y es importante eso, es porque esa es la razón por la cual nosotros nos podemos aferrar a las cartas y a las epístolas. Todo esto se ha estudiado en la historia. Todas las epístolas que nosotros tenemos desde cuando se escribieron hasta hoy, hay suficiente evidencia que nos dice que nosotros estamos leyendo lo que Pablo escribió. Auténtico. Es verdad.
Dios lo ha guardado y ahora lo tenemos en nuestras manos. Entonces nosotros, tanto como los de Colosas, nosotros podemos aferrarnos a la verdad que es la palabra de Dios, porque sabemos que viene directamente de Dios y que Dios se lo dio a los apóstoles y los apóstoles ahora nos los ha dado a todo por cartas que escribieron. Esas cartas se copiaron, esas copias sabemos se han hecho los estudios. Sé que aquí quizás hay alguien que dice, pues ese es el problema, copias. No, no, no. Uno puede estudiar todas las epístolas y puede ver que entre 20 y algo mil copias que hay de las epístolas del Nuevo Testamento, todavía permanecen todas al 99% de accuracy, de, de veracidad. Entonces nosotros sabemos que esto viene de Dios, se lo dio a los apóstoles y ahora nosotros lo tenemos, así tanto como los de Colosas sabían eso. Y el problema es que ellos se estaban desviando por causa de otra enseñanza que llegaba a ellos. Entonces, les quiero proponer cuál es la enseñanza central en Colosenses. Y es esto, es que como iglesia somos llamados a caminar en Cristo, arraigados en Él, edificados por Él y firmemente establecidos en la fe tal como la hemos aprendido. Y eso ahorita lo vamos a ver en Colosenses 6:1. Como iglesia somos llamados a caminar en Cristo, arraigados en Él, edificados en Él y firmemente establecidos en la fe tal como la hemos ¿qué? Aprendido. ¿Y cómo lo aprendemos? Por el Evangelio. Iglesia, no vamos a encontrar una enseñanza de Cristo Jesús fuera de lo que son las Escrituras. No vamos a encontrar más revelación de Dios el Padre fuera de las Escrituras. No vamos a encontrar una revelación de la voluntad de Dios fuera de las Escrituras. Todo se nos ha dado. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Manténganse firmes en lo que les he dado. Okay. Los que habían llegado a la iglesia de Colosas a causar problemas eran quizás unos judíos que estaban enseñando que ellos tenían que seguir las leyes de Moisés, ser circuncisados. Eso como siguió siendo un argumento de ellos, pero Pablo dice no, no hay necesidad de eso. Son libres. Otras enseñanzas que llegaron a Colosas era el conocimiento en secreto, el conocimiento secreto espiritual, la mediación de seres espirituales, experiencias místicas especiales. Y lo irónico es que estos falsos maestros afirmaban tener un conocimiento superior a de los demás creyentes, como si hubieran alcanzado un nivel espiritual más elevado. Ahora les hago la pregunta: ¿dónde escuchan ese tipo de argumento en lo que es diferentes ramas del cristianismo? ¿Okay? Porque hay ciertas ramas que dicen que si no llegas a ser cierto tipo de espiritual, tú no tienes, quizás no tienes el Espíritu Santo en ti, no eres bautizado en el Espíritu Santo, no crees en profecía, entonces pues tú no vas a recibir los misterios y los secretos del Espíritu Santo y de Dios a ti, no vas a conocer estas cosas. Y la verdad es que, iglesia, y ahorita lo vamos a leer, no hay necesidad de buscar ninguna otra cosa, porque la persona completa en quien reside toda la deidad de Dios, Cristo Jesús, se nos ha sido revelado mediante el Evangelio. Es lo único que necesitamos, no necesitamos nada más. Vamos ahora al versículo donde llegamos a la solución, que es el tema central. Colosenses 2:6-7. Y luego vamos a leer en adelante, so manténganse en esa página. Y dice esto, dice, por tanto, Colosenses 2:6-7. Dice, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él. Implicación, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Esa parte no se nos puede perder. Quizás todos hemos escuchado, o muchos de nosotros hemos leído y hemos cotizado esto. Necesitamos mantenernos arraigados, edificados, confirmados en la fe. Pero ¿cómo? Pues Pablo nos está diciendo ¿cómo?
Dice, tal como fueron instruidos. En otras palabras, no se alejen de la verdad del Evangelio, no se alejen de lo que se les ha enseñado de parte de Epafras. Sigan en esa enseñanza, sigan creciendo en esta verdad. No hay necesidad de nada más. Fíjenlo, miren lo que dice en el versículo 8. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según a Cristo. En otras palabras, iglesia, dejemos de buscar verdad en cosas que no enseñan a Cristo Jesús. Cualquier filosofía, cualquier educación, cualquier religión, cualquier enseñanza que no nos lleva a Cristo Jesús crucificado, resucitado y exaltado a la diestra del Padre reinando, no es verdad. Y tenemos que guardar eso en nosotros. Pablo les está diciendo, no se dejen llevar por la filosofía del hombre. Y muchos de nosotros, aún en la iglesia, dejamos entrar las filosofías de otras creencias, de otras religiones, de otras sectas, de otros súper inteligentes dentro de la iglesia. Y no deberíamos de hacer eso. No hay necesidad. Nosotros tenemos una revelación completa del Dios completo en la persona completa de Cristo Jesús. ¿Qué más necesitamos? Sigue en el versículo 9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Toda la deidad. En otras palabras, si se te ha revelado a Cristo Jesús, la persona de la deidad, la persona de Dios, quien todos decimos estamos tratando de encontrar esta persona o conocer más de esta persona, toda esa deidad reside en el hombre Cristo Jesús, nuestro Dios y Señor. Y si el Evangelio nos revela esa verdad, no hay necesidad de otra cosa. Simplemente necesitamos seguir en lo que es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esta verdad nos reveló al Dios verdad o verdadero de Cristo Jesús y nos hizo, nos vivificó juntos con Él. Pero ahí no termina esta verdad. Ahí no termina este evangelio, iglesia. Sí es necesario nosotros mantener esa verdad de nosotros, pero ¿de qué sirve si no transforma nuestro interior y no transforma nuestro vivir? Y el apóstol Pablo nunca cierra una epístola solo dando doctrina y enseñanza teológica, sino él siempre inicia con la doctrina, inicia con la enseñanza teológica, que es el estudio de Dios, y luego nos da la implicación en cómo se ve en nuestras vidas, cómo debería cambiar y cómo debería transformar. Y en el Colosenses 3, 1 al 4, el apóstol Pablo nos da eso. Vamos al capítulo 3, versículos 1 al 4. Capítulo 3, versículo 1 al 4. Y dice esto: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo Jesús. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Lo que me encanta de esta escritura, y muchos lo utilizamos, deberíamos poner nuestra fija en nuestro Señor Jesús, poniendo nuestra mira en las cosas del cielo. Pero de nuevo, siento que muchas veces lo pensamos de una manera que es algo que tenemos todavía que alcanzar. Es algo
por lo cual tenemos que obrar y trabajar para poder llegar a conocer las cosas del cielo, para mantener nuestra fija y mirada en esas cosas. Pero el argumento del apóstol Pablo en todo el libro del Colosenses es esto: si ustedes han recibido y conocen a Cristo Jesús, en quien reside toda la deidad en él, ustedes han recibido todo lo que es del cielo, han recibido todo lo que es espiritual. Entonces, no es una meta que tenemos que llegar a alcanzar, es una realidad en cual ya existimos y solo necesitamos vivirlo. Iglesia, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Y muchos de nosotros, por diferentes razones, diferentes circunstancias, diferentes duelos, diferentes cosas que suceden en la vida, aún simplemente por la pasión de nuestra carne y el querer pecar, nosotros queremos encontrar una verdad fuera de la palabra de Dios que nos diga: sí, tú puedes existir amando a Jesús como discípulo de Él sin transformación en tu vida. ¿Y por qué lo hacemos? De nuevo, primero lo hacemos porque queremos vivir en el pecado. Seamos honestos. Seamos honestos. Queremos ser egoístas, queremos ser orgullosos, queremos ser ávaros. Queremos seguir poder ofendiendo a la gente porque tengo el derecho de. Y por causa de eso nos aferramos a las filosofías psicológicas que dicen: tú tienes el derecho de hacer lo que tú quieres. Eso no es verdad. O muchos de nosotros simplemente nos enfrentamos con dolor en la vida y estamos buscando una explicación. Y pensamos que necesitamos un intermedio más que Jesucristo, que necesitamos más revelación de lo que el Evangelio ya nos dio y la palabra de Dios ya nos ha presentado. Y vamos con gentes que nos confunden y nos dicen: sí, tú sigue en tu pecado, sigue en tu dolor, no perdones, tú sigue. Pero eso no es la implicación del Evangelio. La implicación del Evangelio es: Dios es soberano en todo, bueno y malo, siempre está en control. En esta vida vamos a ganar y vamos a perder. En esta vida vamos a vivir y vamos a morir. Vamos a estar sanos y vamos a estar enfermos. Vamos a ser ricos o vamos a ser pobres. En esta vida hay de todo y todos lo vamos a vivir. Pero Dios siempre sigue siendo fiel, porque Él siempre está en control. ¿Y qué nos presenta Pablo en Colosenses? Vamos a leerlo juntos, me encanta esto. Vamos a Colosenses capítulo 1. No lo pude hacer con el primer servicio porque el tiempo del estacionamiento, pero los voy a hacer con ustedes. Vamos a capítulo 1, versículo 16. Escuchen la cristología de Pablo. ¿Y por qué no hay necesidad, iglesia, de buscar algo más, alguien más, buscar otra palabra que no está en la palabra de Dios? Fíjense, capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas. Tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacia. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud,
y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, eso somos todos. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que ha oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ese es nuestro Cristo Jesús. Si ese es nuestro Señor Jesús, iglesia, ¿por qué buscar algo fuera de Él? ¿Por qué decir que necesito algo más que Él? ¿Por qué decir que necesitamos algo más que su palabra y su evangelio? Busquen solo a Él por medio del evangelio y oremos que Dios pueda causarnos a nosotros tener esas raíces profundas, ser edificados sobre el fundamento quien es nuestro Señor Jesucristo, para poder permanecer aún cuando vengan las tormentas y nosotros podamos vivir en Él. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu verdad, gracias por tu palabra, gracias por ser un Dios bueno y un Padre bueno que siempre nos has dado la revelación necesaria para conocerte a ti y saber cómo glorificarte a ti. Padre, pedimos que eso sea la verdad para nosotros mediante nuestro vivir, que podamos ser como Pablo le escribe a la iglesia de los Colosenses. Te damos gracias y todo lo damos en el nombre de nuestro Señor Jesús.